La permuta es un contrato, por virtud del cual una de las partes transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de la que a su vez reciben propiedad. En su régimen jurídico, la permuta sigue todas las reglas de la compraventa, con excepción a las relativas al precio, es decir, en cuanto a la transmisión del dominio y las obligaciones del vendedor, se aplica el sistema de la compraventa. Cada permutante se reputa vendedor en lo que se refiere a las obligaciones de transmitir la propiedad y entregar la cosa, garantizando una posesión pacífica, respondiendo de los vicios o defectos ocultos y del saneamiento para el caso de evicción. En la permuta no existe precio, sino en un caso excepcional. No se aplican las reglas relativas a las obligaciones del comprador, que consisten fundamentalmente en el pago de un precio cierto y en dinero. Pero puede existir una operación mixta, cuando a cambio de una cosa, la otra parte entrega parte en dinero y parte con el valor de otra cosa. Esta operación mixta se denomina compraventa cuando la parte en numerario sea igual o mayor al valor de la otra cosa que se da en cambio. Pero cuando la parte en numerario es inferior, se considera permuta. Entonces, un caso de permuta es aquel en donde puede existir parte en numerario y, lógicamente, se le tienen que aplicar las disposiciones de la compraventa en cuanto a las obligaciones del comprador y el precio para regular la forma y términos bajo los cuales el permutante respectivo debe entregar el numerario. La ley dispone que si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió. En materia de evicción, por la naturaleza de la permuta, se permite que si uno de los permutantes sufre evicción, pueda recobrar la cosa que dio en cambio, si aún existe en poder de la otra parte, o bien exigir su valor o el de la cosa que recibió a su elección, más el pago de daños y perjuicios. En ese sentido, serán aplicables a este contrato todas las reglas de la compraventa, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la ley. La permuta ha tenido siempre una importancia económica de primer orden, aún más que la importancia jurídica, ya que sociológicamente ha sido el antecedente de la compraventa y la forma natural de realizar el fenómeno del cambio, la manera de llevar a cabo las transacciones antes de la moneda metálica o independientemente de ella. Entonces la importancia de la permuta es más de carácter económica que jurídica. En la actualidad, la permuta ha recobrado su importancia económica y sobre todo la tiene en aquellas épocas en las que existió peligro de que sobreviniera una devaluación de la moneda,
ya que en las grandes crisis económicas y periodos de guerra tendía a sustituir a la compraventa para volver a ser la manera natural de realizar el fenómeno del cambio. Jurídicamente, la permuta es un contrato traslativo de dominio. Y como sucede en la compraventa, es un contrato consensual, en el cual se transmite la propiedad por el solo acuerdo de las partes respecto a las cosas, aun cuando éstas no hayan sido entregadas. Pero supone este principio que la permuta se refiere a cosas ciertas y determinadas. En la permuta sobre géneros, la transmisión de dominio no se opera hasta que las cosas no sean hecho ciertas y determinadas, con conocimiento de cada permutante. Es por ello que en su clasificación jurídica, la permuta es un contrato principal, ya que existe por sí mismo, y es bilateral, porque origina derechos y obligaciones recíprocas. Oneroso, porque también crea provechos y gravámenes correlativos. Generalmente es conmutativo, porque recae sobre cosas cuyo valor puede determinarse para conocer de antemano el alcance y la cuantía de las prestaciones. También la permuta puede ser un contrato aleatorio, ya que es posible cambiar una cosa presente por otra futura, tomando el permutante el riesgo de que no llegue a existir, o bien puede cambiarse una cosa determinada por los productos inciertos de otra. En todos estos casos, la permuta es aleatoria para una de las partes, pero puede serlo para ambas, cuando se intercambian entre sí cosas futuras. En este caso, el contrato existirá si una de las cosas, objeto de la permuta, llega a existir. Si ninguna de las cosas llega a tener existencia, el contrato también por falta de materia, objeto e interés será inexistente, y no existe la necesidad ante la no realización de las cosas futuras de hablar de una operación jurídica que pudo llegar a ser, pero que por falta de materia no tuvo ninguna realización. También la permuta es un contrato generalmente instantáneo, pero puede ser de tracto sucesivo, ya que puede cambiarse una cosa por prestaciones periódicas consistentes en frutos o productos que entregue el otro permutante, o a su vez puede ser de tracto sucesivo para ambas partes, porque se establece un intercambio a base de un contrato de duración indefinida respecto a frutos o productos de ciertas cosas. En cuanto a los elementos esenciales de la permuta, existen los elementos esenciales genéricos, que son los ya conocidos para todo contrato, como el consentimiento y el objeto. En la permuta, y tratándose del consentimiento, debe existir el ánimo de transmitir el dominio de la cosa por otra, que se reciba a cambio, mientras que el segundo elemento esencial genérico, que es el objeto, se refiere a los casos en los cuales en la compraventa se desdobla en cosa y precio, y en la permuta queda integrado por las cosas que recíprocamente se transmiten, y a veces por el valor de una cosa y por parte de numerario.
El elemento específico y esencial de la permuta es transmitir el dominio y se caracteriza en términos semejantes a la compraventa, solo que en cada uno de los contratos traslativos de dominio, este elemento reviste un carácter especial, ya que en la compraventa existe transmisión de dominio para adquirir por un precio, mientras que en la permuta existe reciprocidad en la transmisión de dominio respecto a cosas, en tanto que en la donación, la transmisión del dominio se espera sin adquirir un valor equivalente. La entrega no es un elemento esencial para transmitir el dominio, y solo lo será en los casos en los que la permuta recaiga sobre géneros, cuya transmisión de la propiedad operará hasta que se hagan ciertos y determinados, con conocimiento de cada uno de los permutantes. Si una de las cosas permutantes perece, será su dueño quien sufra la pérdida. Y también cuando una de las partes comprueba que se le ha entregado cosa que no es del otro permutante, ya no se encontrará obligada a entregar a su vez la cosa, cuyo dominio debe transmitir por virtud de la permuta, cumpliendo sencillamente en devolver aquella cosa ajena que indebidamente se le entregó. Y entre los elementos de validez en la permuta se encuentran la forma, la capacidad y el caso especial de lesión en este contrato. Las otras causas que motivan invalidez relativas a vicios del consentimiento seguirán las reglas generales, como el error, el dolo y la violencia, lo mismo que los casos en que el motivo, objeto o fin sean ilícitos, produciendo una nulidad, ya sea absoluta o relativa, según lo establezca la ley. En cuanto a la forma, la permuta se caracteriza lo mismo que la compraventa, como un contrato consensual, cuando recaiga sobre bienes muebles, y formal, cuando se refiera a inmuebles. Tratándose de la capacidad, en la permuta se aplican las mismas reglas que se estudiaron en la venta. La capacidad de las partes es idéntica a la que debe tener el vendedor para poder enajenar la cosa permutada. Y de la misma manera, la que la ley exija para el comprador, para que pueda adquirirla válidamente. Esto significa que no debe de existir ninguna prohibición o incapacidad para ese efecto. En cuanto a la lesión, se aplican las mismas reglas, ya que la lesión es un vicio que afecta a cualquier contrato conmutativo, cuando existe evidente desproporción entre las prestaciones y una parte abuse de la miseria, inexperiencia, ignorancia o necesidad de la otra, obteniendo un lucro notoriamente desproporcionado con el monto de su obligación. En cuanto a las obligaciones de las partes, debe decirse
que las obligaciones del comprador no son aplicables a las contratantes en este tipo de figura contractual, pero las del vendedor sí, siendo estas la transmisión del dominio, la custodia de la cosa hasta que se entregue y entregar la cosa en el tiempo, lugar, forma y sustancia convenidos, haciendo esa entrega real, jurídica, virtual o ficta. También los permutantes se encuentran obligados a responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa, a través de las acciones redivitoria y estimatoria, así como garantizar una posesión pacífica y responder por la evicción. El contrato de donación también es otro acto traslativo de dominio y se caracteriza ya que a través de esta figura, una persona llamada donante transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra llamada donataria. Cabe precisar que la transmisión de los bienes presentes implica reservarse solo los bienes necesarios para subsistir. Es por eso que la donación es un contrato traslativo de dominio, por esencia gratuito, y puede recaer sobre una parte o la totalidad de los bienes presentes, exceptuándose los necesarios para la subsistencia del donante. En caso contrario, se puede reducir la donación en la parte conducente y para ese efecto. En la donación, los bienes serán presentes, no pudiendo efectuarse sobre bienes futuros, porque implica más que la enajenación de estos, la de la capacidad de goce, económicamente, ya que el donante perdería todo aliciente para adquirir bienes si se obligara a transmitir todos los futuros. En ese sentido, la donación puede comprender un patrimonio como conjunto de bienes y obligaciones, pero debe referirse al activo patrimonial, y ese activo debe ser presente y no total, por cuanto que es nulo el contrato si el donante no se reserva los bienes necesarios para subsistir. Es por ello que el donante no puede transmitir todos sus bienes. El contrato de donación se clasifica como principal, unilateral, gratuito, formal o consensual, instantáneo o de tracto sucesivo. El contrato es principal porque existe y subsiste por sí mismo. Es unilateral porque es solo el donante quien tiene la obligación de transmitir el dominio de la cosa donada y de entregarla al donatario.
excepcionalmente puede responder de la evicción cuando así se haya pactado. Pero en un principio, el donatario no tiene obligaciones, pero se le impone un deber de gratitud, cuyo incumplimiento origina la rescisión del contrato. En las donaciones onerosas, el donatario está obligado a responder de los gravámenes o deudas expresamente designadas, y en las donaciones universales, responderá a beneficio de inventario del pasivo existente hasta la fecha de la donación. De esta forma, la donación puede ser excepcionalmente bilateral. La donación es un contrato consensual cuando recaiga sobre bienes muebles, cuyo valor no rebase los 200 pesos, y será formal cuando dicho valor de los bienes muebles exceda de esa cantidad, o cuando recaiga en todo caso sobre bienes inmuebles, siendo la formalidad consistiendo en documento privado o público e inscribirse en el registro de la propiedad. En la donación debe existir como parte del mismo consentimiento el animus donandi. La donación se perfecciona hasta el momento en el que el donante conoce los términos de la aceptación, y el donatario debe aceptar con las mismas formalidades que se requieren para donar. Además, debe notificar su aceptación al donante y hacerlo en vida del mismo. Cumplidos estos requisitos, el contrato se forma. Pero si el donante muere antes de que se le notifique la aceptación, el contrato no se forma y los herederos del donante no están obligados a sostener la oferta. En cambio, en los demás contratos, si el oferente muere, los herederos se encuentran obligados a sostener la oferta, siempre y cuando la aceptación se haga en tiempo y no se haya conocido por el aceptante la muerte. El objeto, como segundo elemento esencial del contrato de donación, halla la particularidad de que puede referirse a la totalidad de los bienes presentes del donante, incluyendo su pasivo, siempre y cuando el donante se reserve los bienes necesarios para subsistir. El objeto, fin o motivo determinante de la voluntad, debe ser lícito y además cierto, ya que si existe error, el contrato es anulable. Si el fin o motivo determinante de la voluntad es ilícito, el contrato se encuentra afectado de nulidad absoluta. Y en cuanto a los elementos de validez de la donación, cabe mencionar especialmente la capacidad y la forma. Respecto a los vicios del consentimiento, también siguen las reglas generales. La capacidad para recibir donaciones no es especial, ya que no implica un acto de dominio, y por tanto pueden recibir donaciones los menores emancipados. Se requiere que en este contrato exista la capacidad general para contratar, pero en el supuesto caso de que un menor de edad o un enajenado o sujeto a interdicción por alguna otra causa acepte una donación, ese contrato no puede ser impugnado de nulidad, por cuanto a que las acciones de nulidad relativa se otorgan solo al perjudicado, y el donante no puede invocar la incapacidad del donatario, y éste
no puede ejercitar la acción en su propio nombre, sino por su representante, teniendo que demostrar que la donación perjudicó al incapaz, lo cual jurídicamente no podría ocurrir. La representación legal que se presenta en los casos de patria potestad, tutela, ausencia, quiebras, concursos y sucesiones, no faculta al representante para hacer donaciones en nombre del representado, y los tutores tienen prohibido hacer donaciones de los bienes de los incapaces. En la misma situación se encuentran los que ejercen la patria potestad, el representante del ausente, el síndico y también el albacea. En estos casos, se trata de un patrimonio en liquidación o que es susceptible de liquidarse y es contrario a la finalidad de la institución ejecutar donaciones. Las donaciones pueden ser puras o revestir ciertas particularidades en atención a las modalidades que las afectan, al tiempo en que surtan sus efectos, antes o después de la muerte del donante, o la naturaleza de las personas que intervengan en el contrato. Donación pura es aquella que se hace en términos absolutos y no depende de ninguna modalidad, condición, término, modo o carga. Donación condicional es aquella que depende de un acontecimiento futuro, de realización incierta, que suspende la existencia del mismo contrato o lo resuelve retroactivamente, como si nunca hubiera existido. Donación onerosa es aquella en donde se imponen determinados gravámenes o deudas al donatario. Esta donación se entiende como acto a título gratuito por el remanente que existe entre el valor de la cosa donada y las cargas, deudas o gravámenes impuestos. Es por ello que el donatario nunca responde con sus bienes personales y en el caso de que el donante le imponga la obligación de pagar todas las deudas existentes hasta la fecha del contrato y que sean de naturaleza auténtica, la donación se hará siempre a beneficio de inventario, de tal forma que puede liberarse abandonando las cosas si no le conviene cubrir las deudas. Y donación remuneratoria, que es aquella que se hace en atención a servicios prestados por el donatario al donante, que no impliquen una deuda. Las donaciones comunes son aquellas que van a surtir sus efectos durante la vida del donante, pudiendo depender de un término o de una condición. Y en el caso en el que éste muera antes del término o condición, como la intención de las partes fue la de no subordinar los efectos del contrato a su muerte, debe distinguirse este tipo de donaciones de las originadas por causa de muerte, las que se sujetan a las reglas de los legados. En la donación por causa de muerte, se trata de un contrato sujeto a un término de fecha o día incierto, pero forzoso, como es la muerte del donante, pudiendo pactarse un término y el donante morir antes de su llegada. Este hecho no hace que la donación se sujete a las reglas de los legados, ya que la intención de las partes fue celebrar un contrato simplemente a término suspensivo, y la circunstancia de que muera aquel antes del término no cambia la naturaleza jurídica de la operación.
La donación particular es aquella que se refiere a determinados bienes del donante, sin comprender todo su activo, ni tampoco los bienes futuros. Donación universal es aquella que abarca la totalidad de los bienes presentados del donante, reservándose solo los necesarios para subsistir y cumplir su obligación de proporcionar alimentos, ya que si no sucede esto, será nula, y si perjudica su obligación de dar alimentos, es considerada inoficiosa. Donación real o verdadera, que será aquella en la que la transferencia del dominio se opera gratuitamente, existiendo por tanto el ánimo de donar, y será simulada la que se consigna falsamente en cuanto a la transferencia de la propiedad, sin que en realidad se haya pactado entre las partes, sino todo lo contrario, encubriendo bajo la apariencia falsa de una enajenación gratuita, una transmisión a título oneroso, como la venta o la permuta. Existe también la donación en perjuicio de acreedores, ya que la simulación relativa tiene por objeto disfrazar o encubrir una donación, aparentando que es una compraventa o una enajenación onerosa, y por tal acto se perjudican los derechos de los acreedores. Ello trae como consecuencia la nulidad, a través del procedimiento indirecto o acción pauliana. Para que proceda, debe demostrarse la mala fe del tercero adquirente y del deudor para obtener la nulidad. En este caso, las donaciones se encuentran disfrazadas de contratos onerosos, generalmente de compraventa. La ley también estatuye que las donaciones efectuadas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley no puedan recibirlas, serán nulas, ya sea que se hagan de un modo directo o por interpósita persona. Como la donación es un contrato unilateral, al tratarse de donación simple, pero sujeto a la eventualidad de que si el donatario es ingrato o comete un delito contra la persona o parientes del donante o contra su patrimonio, la donación se convierte en un contrato bilateral. El donante debe transmitir el dominio de la cosa donada. Al tratarse de un contrato traslativo de dominio, es esencial, como sucede en la compraventa, la transmisión de la propiedad. Como en la donación no existe el precio, el donante no está obligado a la evicción, pero la ley permite que por pacto especial se imponga esa obligación, siendo responsable si expresamente se obligó a prestar la evicción. El efecto de la evicción consiste en obligar al enajenante a devolver el precio al adquirente, en pagar los gastos del contrato y en indemnizar los daños y perjuicios causados si se procedió de mala fe. Pero como en la donación no existe precio, la ley establece que el donante puede hacerse responsable del mismo, siendo menester que se fije solo para el efecto de la evicción, para que el donante, en caso de que se le prive al donatario de la cosa, lo indemnice con un valor equivalente. Pero si no se fija precio, debe determinarse por peritos y aplicarse las reglas de la responsabilidad para el caso de buena fe, no pudiéndose hablar de responsabilidad de mala fe
En el caso de la donación, otra obligación del donante es entregar la cosa donada, rigiendo en cuanto a esa entrega el principio de exactitud en el tiempo, lugar, forma y sustancia, por lo que la entrega de la cosa donada debe realizarse en el tiempo convenido y si no existe plazo, como es una obligación de dar, será exigible 30 días después de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario y 2 testigos. La exactitud en cuanto al lugar obliga al donante a entregar la cosa donada en el sitio pactado y a falta de convenio, en su domicilio. Y por último, la exactitud en la forma o modo implica el pago total. Por ello, el donante no puede hacer pagos parciales, como en cualquier otro contrato, y el deudor no está facultado para ello. Los derechos del donante respecto del donatario son de orden jurídico, aunque en ellos se reconozca un fundamento estrictamente moral. El primer efecto de la donación es imponer al donatario un deber de gratitud, funcionando en sentido positivo y negativo, por la obligación que tiene aquel de auxiliarlo cuando se encuentre en estado de pobreza, y en proporción al monto de los bienes donados, para abstenerse de observar una conducta ilícita en contra del donante, es decir, efectuar algún acto delictuoso en su contra, en sus bienes, en cuanto a sus ascendientes, descendientes o cónyuge, originando la revocación de la donación. El segundo efecto de la donación consiste en la obligación que tiene el donatario de pagar los gravámenes, cargas o deudas que hubiera impuesto el donante, o que reporte la cosa donada, por virtud de una hipoteca o prenda, tanto en la donación llamada submodo. Esta donación es aquella en la que se constituye expresamente una carga al donatario, como por ejemplo el pago de las deudas del donante en fecha auténtica y anteriores al contrato. En hipótesis, las donaciones son irrevocables, excepto cuando se celebran entre consortes, ya que éstas pueden revocarse durante la vida del donante, y solo su muerte puede volverlas irrevocables. En las donaciones comunes, se aplica el principio de que la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. La ley considera que la donación puede revocarse por superveniencia de hijos, también por ingratitud del donatario o incumplimiento de las deudas o cargas que le fueren impuestas. Se regula la revocación de la donación por la primera causa para aplicar las mismas reglas a los casos de ingratitud e incumplimiento. En el caso de la superveniencia de hijos, permite al donante revocar la donación si tiene un hijo dentro de los 5 años siguientes al contrato, de tal forma que se vuelve la donación irrevocable si pasado ese tiempo no tiene hijos. También puede convertirse la donación en irrevocable si, habiendo tenido hijos en ese plazo, no pide su revocación, y en caso de hijo póstumo, en ese término, procede la revocación total de la donación.
La donación es inoficiosa cuando perjudique los derechos de los acreedores alimentarios, llegando hasta el grado de una revocación, cuando se necesite la totalidad de los bienes donados para que el donante pueda cumplir esas obligaciones. Y puede no solo existir una revocación aislada, sino una serie de revocaciones en los casos de donaciones sucesivas. El contrato de mutuo es un acuerdo a través del cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El mutuo es un contrato bilateral, siendo además consensual, en oposición a formal, ya que no requiere para su validez la observancia de alguna formalidad escrita. También puede ser clasificado como civil y mercantil, siendo este último, según lo define el Código de Comercio, cuando las cosas objeto del contrato se destinen exclusivamente a actos de comercio, y se presume mercantil cuando se celebre entre comerciantes. El mutuo también puede clasificarse en simple y con interés, siendo simple cuando no se estipule una compensación en dinero o algún otro valor por la transferencia de la cosa, de tal suerte que el mutuatario solo reporta la obligación de restituir esta y se llama con interés cuando sí se pacta esa compensación, obligándose al deudor a pagar una suma en dinero, generalmente por el disfrute de valor dado en mutuo, además de la restitución de la especie recibida. El interés no solo puede consistir en dinero, sino en cualquier otra ventaja de orden económico. El interés puede ser legal o convencional, siendo legal el del 9% anual, mientras que el convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, inexperiencia o ignorancia del deudor, a petición de éste, el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, puede reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. En el préstamo mercantil, si se estipula un interés, el artículo 362 del Código de Comercio establece el 6% anual, pero solo será exigible cuando el deudor incurra en mora, bien sea porque no pague el capital en la fecha del vencimiento, o 30 días después de la interpelación judicial o extrajudicial, si es que el mutuo es por tiempo indeterminado. En cuanto a los elementos de existencia, el consentimiento se sujeta a las reglas generales y el objeto presenta determinadas características. En primer lugar, el objeto del mutuo son los bienes fungibles, tanto corporales como incorporales, los consumibles por el primer uso, como los que no lo son. Un bien consumible es aquel que se agota con el primer uso, y un bien fungible, aquel que tiene un poder liberatorio, equivalente en los pagos. Es decir, que en el cumplimiento de las obligaciones tiene igual valor al de otro bien, y por tanto puede intercambiarse. Ser fungible es fungir el uno por el otro. El mutuo debe recaer sobre bienes fungibles. Aquellos bienes consumibles que no sean fungibles
no pueden ser objeto de este contrato. En cuanto a los elementos de validez, se encuentra la capacidad. Se requiere contar con capacidad especial para enajenar, a efecto de dar y recibir en mutuo, puesto que el contrato es traslativo de dominio y a su vez el mutuatario se obliga a restituir. Tanto mutuante como mutuatario ejecutan actos de dominio y aplicando las reglas generales, la capacidad debe ser especial, pues no basta tener la capacidad general para contratar. En el mutuo, como contrato nulo, cuando no se cumplan los elementos de validez, su efecto será la simple restitución anticipada y nunca tolerarse un enriquecimiento sin justa causa. Otro elemento de validez es el de la lesión, que ha sido especialmente reglamentada por la ley en el contrato de mutuo con interés. En los casos típicos de lesión, se han presentado en la usura y por esto también el derecho la ha combatido principalmente a través del mutuo. También en otros casos de lesión, se han presentado en los contratos leoninos, sobre todo en las sociedades. En los códigos penales, se han tomado medidas para evitar el fraude en los casos de interés desproporcionado, explotando la ignorancia o las malas condiciones económicas. El caso de lesión, en el Código, está clasificado entre los de nulidad relativa. El anatocismo es un pacto por virtud del cual las partes convienen en que los intereses se capitalicen y produzcan a su vez nuevos intereses. Esta capitalización de intereses los hace a su vez más productivos, como si fueran capital, a medida que llegan a su vencimiento. Pero esta capitalización es peligrosa porque aumenta con rapidez el pasivo de los deudores poco afortunados, que no pueden pagar regularmente los intereses de sus deudas. El problema de la lesión también se relaciona con el de la teoría de la imprevisión de los contratos. En ella se establece que cuando las circunstancias alteren en forma tal que uno de los contratantes se encuentre imposibilitado para poder cumplir con sus obligaciones por una crisis económica, el juez puede decretar una reducción equitativa en el monto de las mismas. Y el último de los elementos de validez es el consentimiento, que puede manifestarse expresa o tácitamente, y por tanto es consensual en oposición a formal, ya que no necesita para su validez ni siquiera la expresión verbal, cuando de los actos ejecutados se desprenda claramente la voluntad tácita de dar y recibir en mutuo. Como medida de seguridad, se recurre no solo a la expresión verbal, sino a la forma escrita, y en ocasiones como formalidad debe otorgarse el mutuo por conveniencia procesal, en escritura pública, sobre todo para la procedencia de la acción ejecutiva. Siendo el mutuo un contrato bilateral, el mutuante está obligado a transmitir el dominio de la cosa fungible al mutuatario. Esa transmisión de dominio se rige por las normas generales, de tal forma que no se operará la traslación de la propiedad, sino hasta que la cosa se haga cierta y conocida de la otra parte. También otra obligación es entregar la cosa, como consecuencia de la transmisión de la propiedad operada a favor del mutuatario. Igualmente, debe responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada, siempre y cuando los conociera y no los manifestara al mutuatario,
Además, el mutuante tiene la obligación de responder por la evicción. Si el mutuatario es privado de la cosa, por virtud de sentencia ejecutoriada anterior a la traslación del dominio, el mutuante debe responder, excepto si categóricamente por pacto expreso, el mutuatario aceptó los riesgos de la evicción o no denunció el pleito oportunamente al mutuante cuando celebre la transacción, compromiso en árbitros, o cuando sea anterior al contrato la causa que motivó la evicción. Y el mutuatario tiene como principal obligación la de restituir bienes de la misma especie, calidad y cantidad, de los que haya recibido en mutuo. Esta restitución tiene su aplicación tanto para bienes fungibles en general, como para obligaciones en dinero. En las obligaciones en dinero, debe devolver no la misma especie recibida, sino la moneda que tenga curso legal en el momento de efectuar el pago. Su segunda obligación consiste en restituir en el tiempo y lugar convenidos, ya que a falta de convenio, la ley contiene reglas especiales. Si no se ha fijado el tiempo de restitución, depende este de la naturaleza de la cosa. En cuanto al lugar, deberá restituir en diferentes lugares, según la naturaleza de la cosa prestada. El código establece que será en el domicilio del deudor para los préstamos en dinero, o el de recepción de la cosa, para los efectos mismos. En cuanto a la forma o modo, solo significa que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, por lo que el mutuatario debe en una sola entrega pagar intereses y suerte capital. Si el mutuante acepta entregas parciales, primero se imputarán a los intereses y luego a la suerte principal. También su obligación consiste en responder de los vicios y defectos ocultos de la cosa restituida y de la evicción. Y por último, respecto de la evicción, también está obligado al saneamiento, cuando el mutuante la sufra, es decir, cuando un tercero lo prive de la cosa por sentencia ejecutoriada y en razón de un derecho anterior a la restitución. La evicción que padece el mutuante se equipara a un no pago y tendrá por tanto expedita nuevamente su acción para exigir el pago en la forma y términos convenidos.